Muy buenas tardes, docente David Aparicio. Nuestro grupo está conformado por Mateo Mora, Andrés Ruiz, Lucero Reyes, Alejandra Rodríguez y quien les habla, Cristian Montenegro. Nuestro tema es la salud del ecosistema y bienestar público. Entonces, en primera instancia, voy a hablar de lo que es la bioacumulación, la bioconcentración y la biomagnificación. La bioacumulación es el proceso por el cual un organismo se contamina directamente por un elemento contaminante. La bioconcentración es el mecanismo por el cual ya lo que el organismo consumió se concentra dentro de sí y aumenta su concentración. Y biomagnificación ya es cómo se transmite en toda cada nivel trófico. Esa es la manera en que cada nivel trófico se acumula. Entonces, el ejemplo es, por ejemplo, en un ecosistema acuático en el cual un pez, bueno, empezamos por el fitoplancton, que es el que primero se va a contaminar por el mercurio. Este mercurio va a tener una concentración baja, luego el próximo organismo en el nivel trófico va a tener una concentración más alta al consumir del fitoplancton, y así sustantivamente hasta llegar al último nivel trófico, en donde la concentración de mercurio va a ser más alta y la de biomasa va a ser más baja debido a la transferencia de energías. Así que le doy paso a mi otro compañero. Bueno, yo les voy a hablar del factor de bioconcentración y el factor de bioacumulación. En el factor de bioconcentración hablamos cuando es una proporción de concentración de un químico en un organismo respecto al ambiente que lo rodea, ya sea el ambiente, al aire o el agua. Y el factor de bioacumulación, el PAF, es la proporción de la concentración de un químico en un organismo respecto a las cantidades de absorción que lo absorben. Bueno, como en este caso los suelos, debido a los desechos tóxicos que se absorben en estos. También en el artículo hablábamos sobre las águilas calvas. Las águilas calvas son el águila insignia, la insignia de Estados Unidos, que hacen parte del escudo de la bandera de este país. Estas aves tienen una historia representativa, ya que pues estas son unas aves que estuvieron en vía de extinción para alrededor de los años 1700 a años 1900. Esto se debía a que había una temporada de cacería donde estas aves se vieron afectadas y sus poblaciones y sus tasas de aparecidad redujeron bastante hasta llegar a un nivel donde estas aves entraban en la lista de animales en vía de extinción. Ya para finales del año 1990 esta especie ya salió de esta lista debido a que su población estaba en aumento y salió de estos rangos de afectación por Ahora yo les voy a hablar sobre la biodiversidad y la diversidad genética. Recordemos que la biodiversidad es la riqueza biológica que hay en un ecosistema. Así el ecosistema se divide en terrestre, acuático, semiterrestre y urbano. En estos ecosistemas va a haber un equilibrio con flora, fauna, y este equilibrio nos va a ayudar a nosotros, al ser humano, tener un equilibrio por estos servicios ambientales que nos brindan. Así es de vital importancia cuidar de estos servicios ambientales para que nos brinden ecosistémicamente otros servicios, como lo es el recurso hídrico, la flora, la fauna, la diversidad en la tierra, para que nos pueda servir como, por ejemplo, en la agricultura. Igualmente, pues la diversidad genética es el número total de características genéticas que hay en una especie.
Este número total de características genéticas se puede ver disminuido cuando hay un llamado cuello de botella. Este cuello de botella se ve por la disminución del número de animales cuando se ve afectado por un fenómeno climático como puede ser las inundaciones. Estas inundaciones nos pueden llevar a que haya persistencia de vectores como moscas, donde estas moscas, como por ejemplo, puede que en un grupo de 100 leones, si hay una inundación y esta inundación lleva a que se propaguen los moscos, estos moscos van a disminuir la población por que los maten, los enfermen, y cuando disminuye esta población va a haber apareamiento entre especies de la misma familia. Así entonces va a disminuir su capacidad de enfrentar nuevas problemáticas en el entorno en el que vive. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las amenazas que sufre la biodiversidad. En estas se clasifican en 5, como son la sobreexplotación de los suelos, la destrucción del hábitat, el calentamiento global atmosférico, la pérdida de especies y la introducción de especies exóticas. Para clasificar en cuanto a la sobreexplotación, tenemos en cuenta que esto es a causa de minería, a causa de cultivos, de monocultivos, que van a hacer deforestar nuestro espacio, para incluir nada más un cultivo, lo que va a conllevar a que afecte la destrucción del hábitat de las especies. Al haber la destrucción de su hábitat, va a hacer que estas migren hacia otros lugares, para que de esta manera pues van a perder su capacidad de reproducción, su capacidad de supervivencia, y pues se van a ver afectadas. En cuanto a la inclusión de especies exóticas, son las que traemos de otro lugar a incluirlas en nuestro ecosistema, que no es apto para ellas, afectando de esta manera a las especies nativas y provocando la muerte colmena de estas, provocando que no se puedan reproducir, provocando que desaparezcan y haya extinción de especies. En cuanto al calentamiento global, como lo sabemos, actualmente va muy en aumento, y esto que está haciendo que acabe con nuestra naturaleza y con nuestros ecosistemas, llevando a que de pronto exista una adaptación de las especies, haciendo que se adapten a una diversidad genética. ¿Qué va a causar esta diversidad genética? Que las especies no van a tener la misma capacidad de fortaleza y de supervivencia, y mucho menos de reproducción, donde vamos a tener pérdida de las mismas. Y por último, la contaminación química, que pues se enfoca en los pesticidas, la explotación petrolera, y llevando a cabo a que haya erosión de tierra, llevando a que haya múltiples pérdidas de los suelos y de las especies. Bueno, entonces ya por último vamos a hablar sobre lo que es el valor de la biodiversidad. Entonces, pues principalmente de la creación de la ley de especies en peligro de extinción de 1973. Esta ley se creó en Estados Unidos, en donde esta ley ha ayudado mucho a crear como valor ético y pensamientos diferentes en las personas acerca de la biodiversidad y de las especies silvestres. Nos daban un ejemplo en donde un grupo de personas que se dedican a la tala de árboles salieron a protestar y nos ponían el ejemplo de que si ellos preferían como cuidar la biodiversidad y la tala de árboles y dejar de llevar el sustento de sus casas, o darle ese valor como a los animales. En este caso nos daban el ejemplo de la lechuza montócida, que esta pues principalmente se reproduce en este tipo de ambientes. También nos decía que había 3 tipos de razones de la biodiversidad, en donde nos daban el ejemplo de la primera,
donde decía que era en el que intervenían las plantas. Nos daban el ejemplo de la planta de la cual se extrae la aspirina, que se llama el sauce. La segunda era sobre el valor de la biodiversidad y la reproducción de las especies, en donde nos daban un ejemplo que en Estados Unidos ya estaban empezando a replicar las especies que estaban en vía de extinción, y asimismo de las plantas. Y el tercero ya es ese valor ético que debemos crear cada una de las personas acerca de la biodiversidad y de las especies. Y pues esto era todo, muchísimas gracias.